Nosotros vamos a presentar protección radiológica y creación de un prototipo de detector Geiger-Müller. Somos Fernando Vargas, Dekel Dafni e Eric de la Rosa Ruiz y estuvimos a supervisión del profesor Víctor Díaz. Para empezar, nosotros tenemos que entender qué es la radiación. Esta es la energía que va viajando a través del espacio en forma de onda o partícula. Esto es algo curioso porque entonces en cualquier momento nos encontramos metidos dentro de radiación, porque esta está en todo nuestro entorno, desde simplemente ondas de radio en nuestros aparatos electrónicos, como tan solo salir a caminar en el parque. Pero la que nos va a importar en esta experimentación es aquella que representa un riesgo para la salud al momento de estar expuestos durante un largo periodo de tiempo, que viene siendo la radiación ionizante. En este caso, esta radiación es aquella suficientemente energética como para desprender electrones de los átomos. Esta normalmente emana de otros átomos, los cuales están en un estado demasiado energético y tratan de liberar esa energía que les está sobrando y los está convirtiendo en algo inestable. Dada esta definición es que nosotros decidimos trabajar con el cesio 137, debido a que es lo suficientemente energético como para poder llevar a cabo un análisis realmente preciso de cómo funciona la radiación y cómo es esta medida, pero no lo suficientemente energético como para poder representar una amenaza a nuestra salud al momento de estar llevando la experimentación. Para nuestro detector, nosotros decidimos utilizar un Geiger-Müller debido a que su principio de funcionamiento resulta lo suficientemente básico, entre comillas, o el más simple de todos los tipos de detectores que existen, como para poder llegar a detectar la radiación de forma adecuada. Como se puede observar en este diagrama de funcionamiento demasiado simple, realmente lo único que se tiene es un tubo y un filamento al interior del tubo, ambos conductores pero aislados entre sí, conectados en un circuito directamente a una batería. Esta batería va a generar una diferencia de potencial entre ambas partes al interior del tubo, creando un ánodo y un cátodo. Al interior del tubo se tiene un gas noble, que en este caso normalmente es argón, debido a dos razones principales, siendo la primera que su masa atómica es lo suficientemente alta como para que este sea un átomo grande, el cual fuerce a la radiación ionizante a tener una reacción con el mismo para que este se divida en dos partes. De ahí viene la segunda razón por la cual se usa un gas noble, siendo que este es polarmente neutro. Al momento de ionizarse se va a desprender un electrón y el resto del átomo va a quedar cargado positivamente. Esto va a hacer que ambas partes del átomo se adhieran tanto al ánodo como al cátodo dependiendo de su carga. Esto va a generar una diferencia de corriente ya dentro del circuito y esto va a ser ya en un detector propiamente funcional, va a ser llevado a un contador que ya va a transmitir todos esos datos que va a recopilar acerca de esa diferencia de corriente ya en una cuenta, que es lo que vamos a estar midiendo. Como objetivo principal tenemos identificar las medidas de protección que se pueden tomar al encontrarse frente a una fuente de radiación ionizante. Y como segundo objetivo, la construcción de un prototipo de detector Geiger-Müller. Esto fue para comprender todos los conocimientos que se nos estuvieron dando a lo largo del semestre. En nuestra metodología, lo primero que ocupamos fue un detector Geiger-Müller comercial con diferentes blindajes. El aire, que en realidad es un medio, una hoja de papel, acrílicos de diferentes grosores, plomo, también de diferentes grosores, y obviamente nuestra fuente, que fue el cesio 137. Lo primero que se hizo fue colocar medidas en el piso y posteriormente fuimos intercalando los blindajes. Bueno, al principio se hizo nada más con aire, o sea, sin esta parte, y posteriormente se fueron intercalando cada uno de nuestros blindajes. Y posteriormente se puso nada más el detector sin ningún blindaje en una distancia muy corta para ver cómo se comportaba en un plazo de tiempo. Esto fue para poder comparar posteriormente los resultados obtenidos con nuestro prototipo de detector, en donde se ocupó un tubo de cobre, una pila de 9 volts, cable, una resistencia de 4.7 kiloohms y nuestros transistores. En esta parte, aquí ya, este fue ya estaba prediseñado realmente. Entonces, como Fernando les explicó al principio, nuestro ánodo fue aquí, nuestro cable de cobre, nuestro cátodo, la lata, los transistores que nos ayudaron a amplificar la corriente del ánodo,
nuestra resistencia de 4.7 kiloohms, nuestra pila de 9 volts y un multímetro que estuvo midiendo la corriente. Estos son los resultados y análisis del primer experimento que se hicieron con un Geiger-Müller comercial para poder cumplir la primera parte de nuestro objetivo. Entonces aquí se puede observar primero el número de cuentas y la distancia. Lo primero que podemos observar es cómo va pues disminuyendo el número de cuentas conforme se va alejando. Pero para hacer pues una comparación más visible, lo único que hicimos fue agregarlos en un en donde se ve el aire y el plomo, que es un material con un número atómico pues elevado. Entonces aquí observamos que la distancia, siendo aún la misma, en el plomo es muy mínimo. O sea, el número de cuentas recibidas es mínimo en comparación a la del aire, que están completamente elevadas. Y sí se van disminuyendo, pero en el plomo normalmente, bueno, se mantienen realmente nulo el número. Estos son los resultados respecto al número de cuentas registradas con el tiempo y se puede observar en la gráfica que el comportamiento de las cuentas registradas es lineal aparentemente y creciente y que a mayor tiempo aumenta el número de cuentas registradas. Y respecto al prototipo de detector que nosotros construimos, se puede decir que hicimos mediciones en varios lugares de la facultad y en todos ellos tuvimos una lectura de 0 y se piensa que es debido a que en el interior del tubo no había un gas inerte como en los detectores comerciales, sino que había el aire normal de la atmósfera y eso dificulta la ionización. Por eso pensamos que la lectura fue de 0 en todos esos lugares. Para concluir, respecto a la distancia, podemos decir que a mayor distancia el número de cuentas registradas disminuye y sobre el tiempo, conforme el tiempo aumenta, también aumenta el número de cuentas. También, cumpliendo nuestro objetivo, se puede decir que efectivamente el tiempo, la distancia y algún blindaje funcionan como medidas de seguridad ante la radiación ionizante. Y en la parte del detector que se construyó, se puede decir que no se logró registrar una corriente producida por la radiación de fondo, por lo que mencionaba del gas, que no era un gas noble en el interior del tubo que utilizamos. Se tiene pensado también en el trabajo a futuro seguir trabajando en un prototipo de detector, considerando esta vez utilizar un gas noble, disminuir el diámetro del tubo para facilitar la recolección de partículas y de esa manera la ionización, y también jugar con los valores de los transistores y de la diferencia de potencial. Esta es la bibliografía y nuestras referencias de consulta, y sin nada más que decirles, más que agradecerles por su atención, eso es todo. Muchas gracias. Una pregunta para que le hagan demás preguntas allá afuera. Les espera el póster. Una pregunta, a ver, allá arriba. Estuve trabajando con 637. El 637 es un emisor beta, me parece. Entonces, ustedes en sus conclusiones aseguran que la distancia, a mayor distancia menor es la radiación obtenida, y eso es cierto por la ley del espacio cuadrado, pero ustedes dicen que poniendo un blindaje de plomo aseguran una menor cantidad de radiación ionizante, pero las partículas beta por un material de alta densidad provoca rayos X de frenado. Entonces, ¿ustedes consideraron que esos rayos X de frenado al momento de hacer las mediciones con el plomo? No consideramos los rayos X, dado que ese no era el objetivo del curso y lo estudiaremos más adelante en los semestres posteriores. También hay que recordar que somos de primer semestre. No, pero sí es importante que lo tomen en cuenta. No es que no sea el objetivo del curso, sí puede serlo, pero es importante que tomen en cuenta todo lo que puede ser cuando ustedes están trabajando con materiales radiactivos.
Sí, de hecho, el objetivo principal era hablar sobre la protección radiológica y las medidas de seguridad que implica trabajar con materiales radioactivos. Ok, entonces los esperamos ahora es pósters, experimentos y algo de café y galletas para que no se me salme la nueva. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias.